Muy buenos días, roceños. Soy Carlos Delgado, soy historiador del arte y trabajo como técnico de cultura en el Ayuntamiento de Las Rozas. Y hemos abierto este canal para poder seguir disfrutando del arte, de las exposiciones, claro, virtualmente, pero si me lo permiten voy a hacer de guía o de maestro de ceremonias en estos recorridos a través de los cuales vamos a aproximarnos a algunas de las exposiciones más interesantes que ha habido en Madrid en los últimos meses. Y para este arranque de este nuevo canal quería que me acompañaran a ver una exposición que hasta hace poco estaba en el Museo Reina Sofía, de una artista muy poco conocida, pero muy interesante, que se llama Ceja Stopka, y el título de la exposición es Esto ha pasado. Así que, si les apetece, nos vamos al Reina Sofía. Bueno, lo primero que quiero comentarles es que para mí fue una absoluta sorpresa encontrarme con esta exposición. Era una artista que yo desconocía, es una artista austriaca, ya fallecida, y claro, era un tipo de pintura con la que yo me encontré, que es el trabajo eminentemente pictórico y algún dibujo, que es lo que nos encontramos en la exposición del Reina. Eh, claro, era una mezcla entre un estilo muy naif, muy ingenuo, es decir, sin una formación académica detrás, y por otro lado, unos temas que ahora les revelaré bastante estremecedores, ¿no? Y de esa mezcla, precisamente de esa pintura que parece, entre comillas, pintada por un niño, tocando temas profundamente dolorosos, es donde estaba esa potencia visual y ese cortocircuito que establece su pintura, ¿no?, a la mirada del espectador. Y luego me sorprendió mucho que esta señora empezara a trabajar en el ámbito de las artes de manera tan tarde y tan intuitiva, a los 56 años. A los 56 años, en el espacio de su cocina, empezó a pintar eso que ella tenía en la memoria, utilizando los pinceles, los dedos, lo que tenía a mano para hacer una obra humilde en cuanto a su pretensión técnica, ¿no?, pero enorme en cuanto a lo que quería contar. Pero vamos a ver quién era Ceja Stopka. Esta es Ceja Stopka, que nació en 1933 en el seno de una familia gitana que fue perseguida por los nazis, fue deportada a los 10 años y sobrevivió durante la Segunda Guerra Mundial a 3 campos de concentración. A los 12 años de edad, después, como decíamos, de pasar por diversos campos de concentración, Ceja Stopka va a ser liberada y tendrá que pasar más de 4 décadas para que ella pueda verbalizar ese trauma, primero a través de sus memorias, que se van a publicar en 1988 y que van a tener una influencia muy importante en el contexto de un reconocimiento específico del genocidio gitano por parte de los nazis, que tardará tiempo en tener de alguna manera un reconocimiento institucional y a nivel internacional. Y en este proceso de reclamar justicia y reparación, como decía, va a tener mucha importancia la figura y la visibilidad que va a dar Ceja Stopka a ese drama. Y años más tarde, como decíamos antes también, a los 56 años, es cuando empieza a expresar también ese dolor, esas imágenes, esos recuerdos, a través de sus pinturas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, porque son realmente sorprendentes. Pues nuestra pintora no solamente pintó ese proceso terrible, sino que comienza sus trabajos en los que retrata su vida de niña antes de comenzar el terror. Ella era descendiente de una larga estirpe de comerciantes de caballos romaníes originarios de Hungría y que vivían en Austria desde hacía siglos, ¿no? Pero ahora veremos cómo su familia se vio obligada a hacerse sedentaria por las leyes nazis que llegaron después de la anexión de Austria a Alemania, ¿no? La caravana tirada por caballos en las que vivían se convirtió en uno de sus temas más recurrentes. Y a partir de entonces es cuando su obra empieza a mostrar no solamente porque ya estuvo con su familia escondida en Viena durante unos meses, pero finalmente es capturada, sino cómo va a mostrar, que lo vamos a ver a continuación, el proceso de captura, de detención y de desplazarlos hasta los campos de concentración de todo el pueblo romaní, ¿no? Eso es una de las partes donde ya esa pintura, como han visto
algo naif, un poco expresionista, también tiene ese punto expresionista de un uso casi arbitrario del color, con pinceladas muy expresivas. Poco a poco se va a ir acentuando cuando empiece a interpretar ese drama, ¿no? Vamos a ver que en sus trabajos plásticos esto casi siempre va a optar por anteponer la expresión a la técnica. Luego veremos algún dibujo en blanco y negro que están reservados por lo general a los episodios más escabrosos, ¿no? Pero sobre todo son sus pinturas de gran riqueza cromática, como esta que estamos viendo aquí, lo que determina su trabajo, donde vemos, como señalaba al principio de mi vídeo, esa tensión entre un tipo de pintura con un carácter casi infantil, de pintura hecha con los dedos, de pintura técnicamente torpe, con la violencia expresiva de lo que nos está contando, que son los nazis deteniendo a un grupo de gitanos. Como vemos en esta imagen, la artista reconstruye a través de su memoria, de sus recuerdos, que siempre son falibles, que siempre están mediados, ¿no? por el paso del tiempo, pero con muchos años después, 4 décadas después, como decía antes, lo recuerda con mucha fuerza visual, ¿no? Ese momento en el que llegan los nazis a este poblado gitano y empiezan los procesos de arresto. Y vemos esa expresividad y esa torpeza que hace que tenga esa potencia, ¿no? Esa torpeza me refiero en cuanto a la manera de tratar la anatomía, a la manera de aplicar los colores. No le importa ser realista en un sentido tradicional, le importa ser realista en un sentido emotivo, y es que las emociones es lo que determina el trabajo de Ceija. Y luego tiene unos cuadros de una modernidad absolutamente deslumbrante, a una modernidad a la cual llega de manera intuitiva, porque como decíamos, no tiene una formación artística. De hecho, era prácticamente analfabeta. Empezó a aprender a leer y a escribir ya cuando era mayor, y eso se acentuó con la publicación de sus memorias, pero sin esa formación es capaz de hacer cuadros de una modernidad como este, y también terrible, porque lo que vemos ahí en ese brazo rojo es el número de inscripción tatuado en el brazo de la propia Cejastovka, no solamente en el de ella, sino en el de todos los deportados, y esa Z que vemos aquí invertida significa Geheuner, que es la palabra alemana que se usa para la palabra gitano. Pues Ceija, su madre y su hermana fueron deportadas en mayo o junio de 1944 al campo de concentración de mujeres de Ravensbrück, poco antes de la terrible liquidación del campo gitano de Auschwitz. Y allí, en Ravensbrück, siempre había, nos cuenta Ceija en sus memorias, siempre había alguien vigilando, representado por ese ojo que vemos en la parte de arriba, al lado de esas alambradas que cierran el campo de concentración, mientras los niños, lo vemos ahí abajo, están jugando a la rayuela. Y esto es un poco a lo que me refería antes. Sus obras parten de un universo creativo que está abierto a la ensoñación y a la metáfora, pero el dolor que expresan en sus imágenes procede de una búsqueda a toda costa de la verdad, ¿no? En ellas narra desde los recuerdos esa existencia nómada junto a su familia, la posterior persecución, el descenso a los infiernos en los diferentes campos, y por último la liberación y el regreso al mundo, ¿no? Y, y también señalaba antes que dar visibilidad a su propia historia implicó involucrarse en la lucha por el reconocimiento y la especificidad del genocidio gitano, que tenía enormes lagunas documentales y que durante mucho tiempo fue excluido en los programas de restitución que se pusieron en marcha durante la posguerra. Desde la publicación de sus memorias, Ceija se convirtió en un referente para esta lucha, para este reconocimiento, y luego a través de sus pinturas también dio visibilidad a aquella historia. Vamos a ver alguna imagen más. También había señalado antes que utiliza el blanco y negro en los episodios más dramáticos, o en aquellas imágenes tal vez más simbólicas, donde el horror, aquí expresado con esta especie de monstruo atravesando esta alambrada, se hacía más evidente, más terrible. Pero también va a pintar el resurgir, la liberación, esa vuelta a la naturaleza después de esos años en los campos de concentración. Digamos que esa esperanza también estaba en su obra pictórica, esa posibilidad de salir de ese sueño, de esa pesadilla. Aquí lo vemos muy bien en este campo de girasoles, que en su expresividad y en su fuerza a través del color nos recuerda a algunas imágenes de Van Gogh.
Pues esta es una visión rápida, pero espero que haya sido interesante de la exposición de Rija Stopka que estaba hasta hace poco en el Museo Reina Sofía. Si les interesa pueden acceder a la página web del museo donde tienen más información y además han colgado online disponible y de manera gratuita el catálogo, que está muy bien porque además vienen unos ensayos muy reveladores sobre el trabajo de esta, de esta artista que dejó escrito en el reverso, porque también dejaba mensajes en el reverso de sus cuadros, dejó uno muy humilde pero muy llamativo, que decía, temo que Auschwitz solo esté durmiendo. Y con esta primera cita, que espero que les haya resultado interesante, ya les convoco a la próxima. Seguiremos aproximándonos al arte contemporáneo, a las exposiciones que se han hecho en Madrid y, y yo me quedo en casa, como todos ustedes. Nos vemos prontito. Chao, chao.